Bienvenidos a nuestro sexto programa de Enciclopedia de las Películas. Comenzamos. Bienvenidos, mi nombre es David y conmigo la psicóloga Liliana. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en este sexto episodio de Enciclopedia de las Películas. El día de hoy con un clásico de terror de cine español. El día de hoy vamos a trabajar El Día de la Bestia, el cual es una película un poquito viejita, pero la elegimos porque justamente estamos muy cerquita de la Navidad, de la Nochebuena, y esta película se sitúa justamente en esa fecha, pero en 1995, en la ciudad de Madrid. Así que, pues bueno, vamos a hablar un poco de esta película y como lo hemos hecho en otros capítulos de los personajes y demás. Pero para ello vamos a iniciar hablando del director. No sé si quieras platicarle a la gente quién es Álex de la Iglesia. Bueno, Álex de la Iglesia es un director español. Ya tiene una trayectoria muy larga, tiene muchas películas. Para mí las más rescatables son la primera, que se llama Acción Mutante, y su obra maestra, que es El Día de la Bestia. El Día de la Bestia tuvo algunos premios. Para mí uno de los más importantes es el que ganó el actor Segura, que es el que interpreta a José María como actor revelación. Y de ahí en fuera, todas sus demás películas van por otra línea. O sea, no tiene nada que ver con la película El Día de la Bestia. Se dice que El Día de la Bestia fue un guión robado. Hasta fue demandado el director Álex de la Iglesia por eso mismo. Y al yo ver el estilo que se llevó en sus otras películas, no sé, tengo mis dudas y pienso que tal vez sí pudo haber sido, si no plagiado totalmente, a lo mejor la idea, y por lo tanto no me metería mucho a hablar de él. Ok, Sí. pero bueno, para aquellos que no la han visto, como les digo, es una película un poquito viejita, pero para los que no la han visto, les voy a platicar un poquito la sinopsis. Tenemos al personaje principal, que es un sacerdote, el cual descubre en el Salmo de San Juan el día en que van a ser el anticristo. Y el día que él encuentra es un 25 de diciembre de 1995 en la ciudad de Madrid. Entonces, él no vive en Madrid, así que se dirige a esa ciudad buscando cuál va a ser ese lugar en donde van a ser el anticristo, y para ello pues obviamente está en búsqueda, se presentan diferentes situaciones, y en ese inter va conociendo a dos personajes muy interesantes también, que uno es, como decías ahorita, José María, que es es un fan del death metal y es uno de los personajes que se lleva la película realmente. Totalmente, hay muchas situaciones, el humor negro que utiliza y demás. Y el otro es el profesor Cava, Sí. que él es tiene un programa sobre lo, no sé, sobrenatural, Sobre lo paranormal, ajá. Y entonces, obviamente un charlatán, ¿no? En el tema, pero tiene un libro en donde habla sobre la invocación al demonio y demás. Entonces, al sacerdote le llama la atención poderlo contactar para que de esa manera poder encontrar ese lugar que va a suceder situación apocalíptica, ¿no? Y de eso es lo que va surgiendo todas las situaciones de la película. Sí, bueno, de hecho, dentro de la película se maneja mucho el rollo en donde él está siguiendo las señales que se le van presentando en el camino, ¿no? En donde él decide que va a hacer todo el mal posible para poder llegar hasta donde está el anticristo, ¿no? En su idea, que yo pienso que es una idea muy válida, que si él tiene que hacer todo el mal posible para poder llegar hasta donde está el mal así encarnado, por así decirlo, pues me parece una idea bastante válida como cualquier otra, ¿no? Más que nada pensando en que si él tuvo esa visión, si tuvo esa revelación, como lo han tenido algunos otros profetas como Nostradamus o como la Madre Teresa, qué sé yo, ¿no? Fátima, pues yo creo que si él tenía que hacer ese tipo de maldad para poder cumplir ese designio,
pues yo creo que está relativamente bien. Digo, aquí algo muy interesante que desde la primera vez que yo vi la película me llamó mucho la atención, este personaje en donde desde la psicología lo podemos ver que tiene una alteración en el pensamiento. Y es una alteración, hay diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Que están muy en la línea psicótica, pero que es una alteración en el contenido, en donde tú tienes una idea de que algo va a suceder o de esto, como dices ahorita, de las señales o las visiones, y entonces todo lo que pudiera tener referencia a eso, te crees que es un llamado, crees que es una señal o un símbolo que tienes que seguir. Y entonces en ese seguir no le importa lo que se lleve en el camino. Y eso es lo que es muy complicado, con personalidades de ese tipo es muy complicado, porque si tiene que matar, tiene que robar, tiene que hacer, como dices tú, el mal que sea, es de mucho peligro. Ahí algo importante es que este personaje, al aliarse, vamos a decirlo así, con otras personas que, por ejemplo, José María si es fanático del death metal o del satanismo o demás, pues obviamente va alentando mucho ese delirio que él tiene. Y no hay alguien que lo frene. O sea, algo importante en la película es que nadie le frena y le dice, oye, no, espérate, o sea, eso... Pero si hay alguien que lo detiene. Ajá. O sea, Caban, sí, en un principio les dice, eso no es verdad. Digo, ese punto lo tocamos un poquito más adelante, pero él sí le dice a los dos, o sea, al padre y a José María, les dice, es que eso es pura charlatanería. ¿Sí? Que ya después suceden otras cosas, bueno, pero sí hay alguien que los detiene. Sí, pero no, bueno, ellos lo obligan. O sea, hay una escena en donde pues irrumpen en su casa, lo secuestran casi, no lo amarran y demás, pero con la intención de dinos cómo se invoca al demonio. O sea, él lo que quiere es invocarlo como para manera de venderle su alma y poder encontrar ese lugar que está buscando. Pero obviamente que esta persona, al tener ya ese escrito, pues obviamente ellos lo están siguiendo, ¿no? Pero yo me refiero a alguien que lo aterrice, a decirle, a ver, esto que tú estás, puede ser muchas cosas, o sea, hay muchas circunstancias, muchas situaciones, a lo mejor la fecha no es correcta, a lo mejor no es un anticristo, a lo mejor significa otra cosa, pero cuando no existe esa parte donde frenas, esa parte, como decimos un poco, cuando hay un problema en salud mental, y llegan los profesionales y te dicen, a ver, no, esta persona es un riesgo, no nada más para él, es un riesgo para los que lo rodean, porque puede hacer lo que sea. Para él, como que en esa misma inocencia de repente que tiene el personaje, no le importa y va haciendo muchas situaciones que son muy conflictivas. Pero en la fíjate, trama. algo muy sorprendente que también te lo plasman en la película es que a veces uno puede tener ciertas situaciones en donde se le presentan señales. Se le presentan señales y por uno, como ser humano, normal, mortal, ¿no? No las ve y no se da cuenta. A lo mejor no podemos saber bien qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la historia del padre, ¿no? Digo, recuerdo también que en su momento el hijo de Sam, el asesino, él también decía que el perro le hablaba y le decía a quién matar y qué hacer. Entonces, nosotros los que no podemos ver esas señales, ¿sí? A lo mejor, no digo que nos digan que matemos a alguien, ¿no? Pero si no estamos abiertos a ver ese tipo de situaciones, entonces yo creo que sería como no saber bien si ellos están fuera de la realidad o nosotros no estamos aceptando la realidad. Porque ellos, bueno, en el caso del padre, él ve las señales y las va siguiendo. Y las va siguiendo. Y quieras que no, le van marcando el camino por donde ir. Y al final llega hasta donde tenía que llegar. Entonces, digo, para mí es un rollo en donde sí, a lo mejor tiene su... Desde el punto de vista, vamos a decirlo, normal, ¿sí? Pues sí tiene alterada la percepción de la realidad. Pero si lo vemos desde otro punto, pues él va siguiendo las señales como se le van presentando. Sí, pero por ejemplo, ahorita mencionabas, ¿no? Un poquito el hijo de Sam y todas estas situaciones en donde cuando hay delirios, no es que el resto de las personas no lo veamos, sino que esa es justamente esa delgada línea de la parte, como decía ahorita yo, la psicótica, ¿no? Que ya tiene más alteraciones en el pensamiento, y la parte neurótica, que seríamos el resto de la población, que por eso no lo vemos, por eso somos funcionales, por eso andamos para arriba y para abajo, trabajamos y demás, porque a lo mejor hay símbolos que significan cosas para nosotros, ¿no? En el largo de tu vida puede haber símbolos,
pero no vas vamos a buscar, este símbolo significa el anticristo, o vamos a hacer esto, vamos a matar a tal persona porque tal, no lo vas llevando así en tu vida, y no quiere decir obviamente que esté mal, al contrario, eso te hace funcional. De hecho, algo importante desde la psicología, cuando hay ese tipo de delirios, es el sufrimiento que tienen estas personas, porque esos símbolos son, o va a haber algo catastrófico como en el caso de él, ¿no? El apocalipsis, entonces él tiene que salvar al mundo, o sea, él se asigna el que él tiene que ser el salvador del mundo, y eso obviamente le genera mucha angustia, porque entonces, como es el día 25 de diciembre y la película empieza como el 23, ¿no? Entonces él dice, me queda muy poco tiempo para encontrar el lugar, para salvar el mundo, para tal, y toda esa angustia que le genera es lo que hace esa alteración, o sea, lo que realmente nos habla de que él no está pensando de la manera normal o adecuada, es por todas esas angustias que le van generando, fíjate, en la película. Algo que me gusta mucho, hay una escena en donde él va llegando justamente con José María a su tienda de discos, ¿sí? Y que le dice, oye, necesito estos discos y ponme este disco al revés, ¿no? En aquella época, por el 95, se decía que si tú ponías un disco de vinil al revés, podías escuchar, tenía mensajes satánicos ocultos, ¿no? Digo, eso nada más sirvió para vender un chingo de discos de ciertos grupos, pero ahí te lo ponen y él lo pone al revés y pues obviamente no dice nada. No encuentra nada, pero ahí te dan a entender que eso es puro pedo, ¿me entiendes? O sea, lo del disco es puro pedo, ¿no? Las señales que él está recibiendo son más como reales, ¿no? Más cabronas. Y entonces, con el simple hecho, para mí, de que llega a un lugar donde se vende death metal, ¿no? Y que hay pentagramas y satanismo y la chinga. Y el güey se llama José María, sí, ahí dices, ay cabrón, ¿no? O sea, de todas las tiendas del mundo, ¿no? Y de todos los nombres del mundo que pueden existir, ese güey se llamaba José María, ¿no? Sí, pero podrían ser coincidencias, pero para él todos son símbolos. Es como la escena donde se encuentra... Las señales son coincidencias. Por eso, pero por ejemplo, o sea, cuando se encuentra a la persona que está repartiendo volantes, ¿no? Y son volantes que tienen que ver así de que usted quiere mejorar su futuro y etc. Y él lo ve como, me lo estás dando a mí porque sabes quién soy. O sea, él le dice, ¿sabes quién soy? ¿Quién te manda? Y el chavo, yo estoy repartiendo volantes, o sea, yo no, o sea, no me metes en situaciones de este tipo porque eso justamente pasa. Cuando hay una alteración de pensamiento, todo lo que veas le vas a dar un sentido porque esa meta que estás buscando es como si se obsesiona con esa idea y todo lo que observa tiene que ver con eso. Aparte de esto, dentro de la historia hay como una situación que está paralela, ¿no? Que en Madrid hay como unos terroristas que están quemando vagabundos porque están limpiando Madrid, racistas. Sí, pero a lo que vamos es que eso también involucra que está una ciudad en conflicto, está una ciudad con situaciones sociales que generan que también hay mucha violencia, que también hay muchas situaciones de este tipo, y para él todo eso son símbolos, para él todo eso significa algo, inclusive... Sí, pero es una simbología que se maneja, que cuando el anticristo está a punto de llegar, ¿sí? Toda la maldad que estaba acumulada empieza a aflorar. Pero imagínate, o sea, si eso fuera cierto, hemos tenido muchas situaciones de mucha maldad y no hemos conocido a un anticristo que haya nacido, bueno, al menos que sepamos. Pero exacto, a lo que voy es que no puedes adjudicar que todo eso tiene que ver con la situación que él está buscando, porque si realmente spoileamos el final de la película, realmente no encuentra como tal lo que él busca, pero él cree que sí. O sea, hay una idea en donde él cree que sí salvaron al mundo. Eso es lo que no sabemos. O sea, digo, lo han planteado millones de veces hasta en películas de Marvel, de Batman, en donde el héroe jamás es reconocido por haber salvado al mundo, ¿no? Este caso es lo mismo, y sobre todo con los antihéroes, porque él se puede decir que es un antihéroe, porque él sufre. Él tiene que pasar por situaciones bien cabronas y todo. Y al último acaba de la chingada, ¿no? Sí, como vagabundo también, o sea. Sí, pero a lo que voy es eso, o sea, es algo que realmente nunca vamos a saber. Y de hecho él, si no hubieran, porque, bueno, al final acuérdense que en este programa hablamos de asesinatos y asesinos. Y él es un asesino que al final es como decíamos un poco el sádico, ¿no? O su finalidad es salvar al mundo, y para salvar al mundo no importa si yo tengo que asesinar a alguien, si yo tengo que, sí. Y entonces eso lo lleva, o sea, la trama la lleva. O sea, estamos hablando de alguien que tuvo que hacer mal para hacer un bien.
Sí, pero te digo que es un riesgo, porque, por ejemplo, él mata a una persona, porque también dentro de la historia se involucran también cuestiones psicotrópicas, ¿no? Dentro de la historia, más adelante, cuando hacen este ritual satánico y demás, pues sí toman como LSD, o sea, toman como algún especie también de que empiezan drogados un poquito, Alucinar, sí. alucinar. Y entonces él ve, así como, estoy viendo Pero- al demonio. Pero ojo, él es el que trae ese alucine, por así decirlo, ¿sí? Y los otros no, y los otros como quiera también lo ven. Entonces estamos hablando de que tiene su parte de realidad en la historia. O sea, la realidad en donde hasta el profesor Cabano, no sé cómo se llama, hasta él dice, ay güey, qué pedo, yo también pensé que era puro rollo, y como quiera lo vio. Sí, pero estaban todos con los efectos de la droga. Sí, No sabemos, pero o sea, cada quien pudo haber tenido su alucine. a veces hay también en situaciones en que se genera una psicosis colectiva, o sea, donde él, cuando hay personas que tienen algún tipo de delirio como es el que tiene en este momento él Ajá. donde está, vamos a decirlo, como muy bien estructurada la idea, ¿no? Y te empieza a hablar con una seguridad de que es tal fecha, es en tal lugar, va a ser así, tal, los símbolos y demás. Llega un punto en el que las personas que se relacionan con él, llegas, como tú decías ahorita, o sea, de hecho a mí me ha tocado pacientes en donde dices, híjole, y si sí es cierto, ¿no? Pero te sientes como en la dimensión desconocida, aunque realmente tú sabes que la persona tiene un padecimiento y que su delirio es lo que lo está generando, que está pensando eso, que eso va a suceder, que él tiene una misión. La gran mayoría de esos delirios tienen una misión. Y cuando buscan cumplirla, no importa quién se lleven de encuentro. Y ese es el riesgo realmente. Bueno, pero tú como una persona preparada para eso, intelectualizas y entonces dices, ah, no, pues es que este es la idea y el rollo va por acá, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de ellos, o en mi caso, ¿no? Que somos más primitivos, ¿no? Más naturales, ¿sí? Y se puede decir, mira, con el simple hecho de que José María, era un güey que dice que es así como, drogadicto, ¿no? Y le gusta el satanismo y toda esa madre, ¿sí? Pues el güey puede decirse que está más, sí, con más, Más sensible a eso. ajá, Ajá. sí, con más sensibilidad para esas cosas, sí, pero por ejemplo, Caban, sí, ese güey, pues es un charlatán, sin embargo, es un charlatán, los quiere detener, y como quiera al último se le apareció, Pero o sea, mira, ahí van dos cosas en relación a lo que mencionas. Ajá. Uno es José María, que es muy fan del death metal, por ejemplo. Ajá. A lo mejor difícilmente fuera de su círculo de gente que le gusta el death metal, no va a encontrarse con alguien que le diga, van a hacer el anticristo tal fecha y hay que hacerlo, y aparte que está vestido de sacerdote, entonces él, todo eso que le dice, para él, como dice, tú lo mencionas como que es muy sensible al tema, pero más que sensible es como que se identifica a decir, sí, yo creo en esto, y como yo creo en esto y tú me estás diciendo que va a suceder, yo creo que sí va a suceder. Entonces es una persona, vamos a decir, como fácil de manipular porque le interesa el tema. Si fuera alguien que no le interesara el tema, por ejemplo, la mamá de José María, que es una señora así como muy enojona y como que más en realismo, o sea, te apuesto que la mamá le hubiera dicho, a ver, loco, o sea, a mí no me vas a decir esto, pero al contrario, encuentra una persona que sí le interesa el tema, en el caso de José María. Y en el caso del profesor Caban, él lo que le interesa es el rating. Entonces es bien interesante porque lo secuestran y demás, pero luego cuando logra como escaparse o demás, regresa a su programa diciendo, está pasando esto, ¿no? Y entonces obviamente que entra al aire y empieza a decir, estoy buscando a tal persona y pone la imagen del padre y que se comunique y tal. Entonces eso le da rating a su programa. Entonces él se engancha con el tema porque es un tema que para su programa, que es sobrenatural, Pero pues no lo hizo- obviamente no va lo a hizo por generar rating. más. Pues él, cuando se regresa se ve que sí, se ve No. que está buscándolo a él, está buscando, pero aparte es entrar al aire, porque si no, no hubiera entrado al aire, Sí, pero- lo hubiera buscado de otra manera. pero entra al aire, sí, y empieza a buscarlo por las situaciones o las cosas que le pasaron, y en donde le pasan esos episodios, ¿no? En donde él empieza a decir, ay, cabrón, puede ser que sí sea cierto. Entonces le entra la duda y empieza a decir, en la madre, sí es cierto. Y entonces lo busca, ¿sí? Para poderle decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí pasó. ¿Qué es lo que te digo? O sea, cuando tú hablas con personas que tienen este tipo de delirio,
Ajá. y te lo hablan con esa seguridad de que es cierto, Ujú. cuando tú no tienes esa capacidad de poder aterrizar y decir, a ver, tranquilo, o sea, eso no va a pasar, es muy fácil que te manipule, o sea, es muy fácil decir, oh, sí, sí va a pasar. Entonces, en el caso, o sea, es muy complicado y te digo, yo he tenido pacientes de ese tipo y es bien complicado poder hacer un corte, porque también es el bien para ellos, porque entonces los empiezas a cortar de, a ver, eso no va a pasar, eso no es así, entonces los empiezas a aterrizar a lo que realmente pasaría, o las situaciones y demás, y entonces la persona también empieza a bajar su angustia de decir, ok, por ejemplo, a lo mejor 26 de diciembre no encontraron al anticristo y no se acabó el mundo, y entonces él puede decir, no se acabó, pero si nadie le aterriza ese delirio, él puede decir, pero entonces a lo mejor me equivoqué, no era el 25, a lo mejor es el 31, y entonces él sigue con el delirio, sigue con el delirio. Pero cuando no ayudas a bajar eso, las personas es muy fácil que se enganchen o que se enrolen en ese tema, siempre y cuando tienes una afinidad con eso. Es que mira, es como asesinos por naturaleza. ¿Sí? Ya ves que al principio decíamos que ellos pudieron haberse encontrado, pero si no tuvieran el mismo nivel de locura, o si no tuvieran su estructura que tienen los Ajá, dos muy parecida. sí, no hubiera funcionado así como funcionó con ellos. Yo pienso que esto es lo mismo. O sea, el padre traía su rollo de encontrar el anticristo, porque tenía hasta sus números y los explica en un pizarrón y la chingada, ¿sí? Y José María le dice, pues no importa, yo te sigo, ¿no? Con tal de conocer, ¿no? De vivir todo ese rollo, aunque... Sí, yo le ayudo. De hecho, él le dice, Ajá. hay una parte en donde le dice, ¿tú eres satánico? Claro que sí, ¿no? O sea, Sí. le pregunta y él, sí, yo soy satánico. Ajá. Necesito que me ayudes a encontrar Sí. esto. Entonces él dice, sí, o sea, nadie en la vida me había pedido ayuda Ajá. por ser satánico, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente que él, es bien fácil de que se enganche con un favor que le está pidiendo Bueno, un sacerdote pero así. una cosa es que se enganche, ¿sí? Y otra cosa es que crea. ¿Por qué? Porque él se engancha, pero pues igual puede decir, "Ay, como quiera, nunca he visto nada". Pero sin embargo ven, igual que el profesor Caban. O sea, el profesor Caban, sí, en un principio hasta les avienta la policía así como que no me estén chingando, ¿no? Y por eso, vamos a spoilear, lo tienen que secuestrar, ¿sí? Y por eso este güey empieza así como que, pues es que es puro pedo, soy un charlatán, esas cosas yo las encontré en internet y la chingada, ¿no? Pero luego suceden, ¿sí? Y a mí, lo que más me gusta de esta película es que cuando suceden, ¿sí? Es como muchas veces cuando una persona dice, yo no creo en ovnis, y luego de repente ve el ovni y dice, ah, la madre, ¿no? O yo no creo en fantasmas, y de repente se le empiezan a caer cosas en su casa y lo, ah, la madre, ¿no? Entonces, son situaciones en donde empiezas a creer poquito, ¿sí? Y ya valió madre. Pero, por ejemplo, si no hubiera habido, por ejemplo, drogas de por medio, quién sabe, a lo mejor no hubieran visto nada. Pero ni siquiera eran drogas, ahí lo dicen, eran aspirinas. No, porque él le dice, a José María Algo saca, psicotrópicas, sí, sí. José María saca muchas pastillas, ¿y cuál Sí, quieren? ¿Cuál sí, de cierto. estas ponemos? Y entonces ponen pastillas, ponen sangre de una virgen, pastillas, o sea, como muchos clichés de los rituales satánicos, Ajá, ajá. ¿no? Pero ponen todos esos ingredientes, pero cuando ponen las pastillas y se las toman, pues los tres ya estaban en una alucine, que obviamente, por eso yo decía que una psicosis colectiva es que si estamos invocando al demonio y se nos aparece un macho cabrío, pues obviamente tiene que ver con lo que estamos buscando, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si el ingrediente no hubiera sido pura sangre y demás? A lo mejor no hubieran visto nada. Pero es que yo sigo y ahí pierde el sentido de, es que yo de lo sigo que insistiendo. buscas. O sea, si ellos se toman las psicotrópicas, ¿sí? Como quiera, cada quien pudo haber tenido su alucine. ¿Entiendes? Pero, digo, es que no sé bien cómo funciona la psicosis colectiva, pero no creo que si este güey del Caban está diciendo, no, eso es puro pedo y la chingada, también tenga el mismo alucine que los otros dos, ¿sí? Aunque lo esté negando. Sí, o sea, cuando es colectivo es porque hay un miedo en común. Y el miedo que en ese momento los tres tienen, vamos a decir, es que el fin del mundo, el apocalipsis, y está por Pero medio Caban la no parte... lo tenía. No, pero él les está diciendo, va a pasar esto, y se lo explica y demás. O sea, realmente la parte que yo dudo, o la parte que sí ponemos un poco de la ciencia en esto, es que hay muchas situaciones en donde ellos están involucrando factores externos que pueden dar ese resultado.
Si ellos no hubieran involucrado eso, si solamente hubiera buscado él lugar, sin ni siquiera haberse relacionado con el Caban o con José María, a lo mejor no lo hubiera encontrado, a lo mejor hubiera encontrado otra situación, A lo mejor sí. Es que ese es el punto. O sea, desde mi perspectiva, yo creo que no podemos saber a ciencia cierta cómo es esa parte, por así decirlo, paranormal, en donde honestamente se nos pueden presentar señales, así como se les presentaban al padre durante toda la película, ¿sí? Y él las estaba, o sea, él estaba no buscándolas, él estaba pendiente. pero les daba un sentido. O sea, él todo lo que veía le daba un sentido. Es por esto. Pero, es para mí. Pero a ver, ¿no será que nosotros no le damos ningún sentido? Pues no, porque no estamos en busca de eso. Pero, como no estás en busca de eso, no te aflige eso, pues bueno, entonces, ves que es por ejemplo, José María le dice, mira, un grupo que se llama Satánica. Y entonces él es satánica, claro, estoy la parte satánica. Y le dice, se va a presentar en una sala de conciertos que se llama El Infierno. El Infierno, o sea, hay que ir al infierno a ver a Satánica. Entonces, para él, todo eso le da un sentido. Sin embargo, en el death metal, muchas cosas pueden llamarse así, el infierno, el diablo, o sea, hay mucha simbología, como decías tú, la tienda de discos tiene pentagramas y demás, porque justamente la música tiene todo eso, pero él le da un sentido a lo que él está buscando. Pero pudo no haber pasado por ahí. Pudo no haber pasado por ahí, pudo no haber visto esa tienda de discos. O sea, vaya, a lo que me refiero es que él sí estuvo pendiente a las señales y las personas, sí, comunes y corrientes, que no estamos pendientes a las señales, a lo mejor, digo, no digo que precisamente sea para el satanismo, ¿no? O algo así, digo, señales que a lo mejor nos pudieran hacer bien en nuestra vida y nunca las vemos. ¿Sí? Y a lo mejor la gente que tiene alterada la realidad, que son psicóticos, sí ven las señales y nosotros decimos, es que están locos, cuando a lo mejor a nosotros nos falta un poquito de eso. Sí, pero por ejemplo, en el caso de él está buscando eso, o sea, su finalidad es una, y como está buscando esa finalidad, por eso te digo, todo le da un sentido. A lo mejor si su finalidad fuera otra, buscaría otros símbolos y le daría otro sentido. Pero él está obsesionado, o sea, llega una obsesión, ese delirio, en donde él todo lo que observa tiene que ver con eso. Y por eso te digo, estamos en una sociedad violenta, es una sociedad en donde están quemando personas, o sea, entonces para él obviamente toda esa maldad le va a dar un sentido a esto, ¿no? De hecho al final, cuando dicen dónde va a ser el lugar, ¿no? Que lo encuentran como la firma que siempre ponen de Satanás, que es como que dos palitos, sí, como la pezuña. Ajá, entonces dice Caban, claro, son unos edificios que están en Madrid, que están así en esa forma. Vamos ahí, o sea, es como darle un sentido de decir, ¿dónde puede ser? Va a ser en un lugar en donde se parece al símbolo. Y van al lugar y efectivamente encuentran una pareja, encuentran con un bebé, pero realmente no sabes si el bebé era el anticristo o no. Y entonces los asesinan. Entonces llega un momento en que dices, a ver, a lo mejor no era el anticristo, era una pareja que está, como dices, una coincidencia, estaban ahí, están con un bebé, pero los mataste a la pareja, mataste al bebé, bueno, pero ojo, sin saber si realmente era o no. Ojo, ahí ya no estaban drogados, ahí ya no estaban alucinando, y como quiera volvieron a ver al macho cabrío. Entonces, vuelven a ver al macho cabrío ya estando, por así decirlo, sanos, ¿sí? Y ahí sí dices, ay, güey, qué pedo, ¿no? O sea, digamos, todo lo demás en donde estaban drogados y todas las pinches peripecias que pasan, ok, va, ¿sí? Tiene su punto de duda. Pero ya cuando llegan ahí y están bien y están peleando por su vida, porque en ese momento también llegan los racistas a hacer un desmadre, porque en esos edificios vivía gente que eran inmigrantes y la chingada. Ajá. Entonces, cuando ellos empiezan a ver el macho cabrío ya sin tener drogas encima, ay, qué rollo. Pero ahí nada más lo ve el sacerdote. No. Él es el único que cuando, o sea, el simbolismo un poquito de la película, y a eso es lo que yo entiendo un poco de la película, es que hay un señor que es el que llega y les dispara a los vagabundos. O sea, mata al bebé, mata a la pareja. Y a ese señor justamente, en unas tomas está como señor, y en otras tomas el sacerdote lo ve, y lo ve como que es un demonio, ¿sí? Entonces, ahí realmente es él que es como diciendo, buscando a
a ver, él mató, entonces él es, o sea, ya no es como que todos lo ven así, porque al Caban lo están golpeando y demás, y él ve como que lo están golpeando dos señores, pero el sacerdote voltea y todo el tiempo lo ve como que es un demonio y le dispara y lo mata. Así como, ya, maté al demonio, ¿no? Maté al demonio, matamos al anticristo, listo, vámonos a nuestras casas. Y pues mataste, o sea, mataste a una persona, porque al final, dentro de tu idea de buscarlo, encuentras la situación y le das esa connotación, lo ves, ¿no? Que algo que pasa muchas veces en los delirios es eso, nunca vas a delirar con cosas bonitas o con cosas, situaciones agradables, casi siempre es con demonios, es con esos también miedos que a veces las personas tienen de sus vidas, de la infancia y demás, y él que está tan relacionado con la iglesia, porque de hecho dice que es maestro de teología, está tan relacionado, tan permeado con el tema, o sea, de todo esto que pudiera parecer hasta sobrenatural, ¿no? Y eso le permite poder hacer esas asociaciones, poder ver, a ver, si mataste, entonces tú eres el malo, tú eres el demonio, y eso es justamente a lo que yo voy, que realmente él padecía de una situación, una salud mental, en esa deficiencia, en ese delirio, y es lo que yo te digo, cuando hay esas situaciones es mucho riesgo, porque la persona, eres el demonio y te va a matar, y ha habido muchas situaciones así, en que alguien mató porque, no, es que yo lo vi que él era el demonio, entonces ahí realmente al final el que lo ve así solo es el sacerdote, entonces eso es lo que yo pienso que él era un delirio lo que tenía. Bueno, mira, ya para cerrar, para ir terminando, sí, de todas maneras, alucinando, ¿no? Como quiera, él vio al malo que tenía la maldad porque estaba haciendo cosas malas. Sí. Y como quiera, pase lo que pase, como quiera hizo un bien. Entonces, como quiera mató a gente mala, entonces hizo un bien. Sí, o sea, a lo mejor no fue el anticristo, a lo mejor no fue, pero bueno, la ciudad que estaban haciendo este daño a otras personas, pues bueno, él salió como el héroe o ayudando, ¿no? Sí, pero lo que dices, nadie reconoció eso porque pues no eran personas que se estuvieran buscando, ¿no? Al final, entonces, y sí, al final quedan como vagabundos, porque bueno, desafortunadamente José María sí se muere en ese proceso, pero ellos dos que quedan como, nadie nos va a creer nunca lo que vimos, lo que hicimos, lo que salvamos, o sea, se quedan así como unos vagabundos ahí en la plaza. Es que los antihéroes así somos, o sea, nos puede ir mal y como quiera sabemos que hicimos un bien, ¿no? Sí. Bueno, este fue nuestro 6º episodio, estuvimos ahí analizando un poco el Día de la Bestia, espero que les haya gustado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, que es Psicopedia de las Películas. Recuerden, estamos en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Pónganle suscribir, ¿no? La campanita para que vean todos los videos que vamos subiendo. Y pues bueno, aprovechamos este momento también para desearles una feliz Navidad. Que se la pasen muy bien con sus familias y que esperemos que sigan viendo los videos de Psicopedia de las Películas. Esto fue nuestro 6º episodio. Hasta la próxima.